Bueno, la dinámica informativa que tenemos respecto del dólar esta tarde, como dijimos, está imparable. Se vuelven a modificar las cotizaciones. El dólar libre está en 788 pesos. Dólar libre 788 pesos, lo que quiere decir que en las últimas 24 horas ese segmento de la divisa norteamericana ha crecido 1,94%. Pero vamos al contado con liqui, cuya suba todavía es más significativa. 813,66. 813 pesos con 66 el contado con liqui. El salto llega casi al 3%, 2,94% en las últimas 24 horas. También hay un salto en el dólar MEP, 702 pesos con 31. La suba llega casi al 2%, 1,80% en las últimas 24 horas. Se mantiene estable y altísimo por las nubes el riesgo país, 2.460 puntos básicos. Solamente no tienen novedades el dólar turista, 657,90 y el dólar oficial, 365,50. Pero el resto de las variantes está ofreciendo mucho movimiento y en términos generales para el alza. Solamente una vez de todas las que consignamos esta tarde, una de las variantes había bajado un poquito. Bajó para tomar carrera y volver a subir y fue el contado con liqui. Ahora está en 813,66. Vamos a hablar de toda esta coyuntura que incorpora también los datos de la inflación, que ya se está previendo en 2 dígitos nuevamente para el mes de septiembre. Hay algunos que hablan de un número en torno al 11,5%, aunque con estas subas del dólar, esto automáticamente en términos generales se traslada a precios, lo cual redundará en más inflación. Si además contamos con la emisión para los anuncios electorales del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, se puede poner peor. Y la inflación empuja la pobreza a más gente todavía. La pregunta es cómo se puede desarrollar un programa económico en estas condiciones, cómo se puede pensar en crecer en una Argentina con pobreza, bueno, y con otro factor que se menciona muy poco pero que es muy crítico, que es el problema educativo. Está con nosotros el doctor Alberto Rusco-Lequier, es doctor en economía. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente Lo contigo. mismo. Efectivamente, lo que vos decís, te voy a dar un dato impactante. La pobreza en la década del 70 en la República Argentina, y hablo de 1970, era del 5,7%. El último estudio que estuvo realizando la Universidad Católica Argentina habla de una pobreza del 40,1%, pobreza que en realidad únicamente incluye hasta el 30 de junio de este año, y que incluso, si se la actualizara a septiembre, estaría seguramente bordeando los 43-44%. Y también la indigencia estaría, en vez del 9%, estaría arriba del 11%. La verdad es que, en consecuencia, te quiero comentar simplemente un numerito para luego empezar a sacar algunos comentarios simplemente. La pobreza de la gente que de 0 a 14 años está en el 56,2%. Quiere decir que ese 40% es un promedio, porque los jóvenes hasta 14 años tienen una pobreza del 56,2%. La pobreza de 15 años hasta 29 está situándose en un 35,4%, y la pobreza para la gente mayor de 30 años hasta los 64 está en un 46-47%. Esto hace, Pepe, que una enorme parte de los ciudadanos argentinos están prácticamente en un estado de indefensión total y absoluta. Entonces, quiero comentar lo siguiente, Pepe, que en principio, para solucionar el tema de la pobreza, en principio hay que decir a la gente que no va a haber magia, que esto va a tomar décadas. En el caso que Argentina en los próximos años, y cuando te hablo de los próximos años, hablemos de los próximos 15 años, Argentina, para llegar a una pobreza del 30%, que es una pobreza estructural, porque la pobreza del 40% hace que de ese 40%, de pobres, el 60% del 40% son pobres estructurales, y nosotros eso sería un 25% a 30%. Los otros pobres, para llegar al 40%, son pobres que vinieron de la clase media, que no son todavía pobres estructurales, pero que con las políticas eventualmente, si llegan a fracasar, se van a convertir en pobres estructurales. En consecuencia, tenemos que saber lo siguiente, que para salir de la pobreza, por supuesto que hace falta una estabilización macroeconómica. Esto incluye que baje significativamente la inflación. Esto incluye, obviamente, que haya crecimiento, como te dije,
no menos del 4% anual durante muchos y muchos años. Pero esto incluye también que exista una revolución educativa, porque tenemos dos problemas. Muchas empresas no pueden tomar a la gente que está desempleado porque esta gente no tiene empleabilidad, porque no tiene la expertise mínima y necesaria, y desgraciadamente lo digo, muchos ni siquiera manejan ni siquiera el lenguaje en forma adecuada. Te quiero comentar que hay un dato que parece ser contradictorio, Pepe, porque cuando estamos hablando de una pobreza que excede el 40%, y vos te fijás el desempleo del 6,8%, claro, Pepe, uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Si la pobreza es más del 40%, el desempleo es muy bajo. Tenemos que decir lo siguiente, que en las estadísticas se toma como empleado a una persona que hace changas, a una persona que tiene trabajos muy productivos, que está fuera del mercado laboral, desde el punto de vista formal, y en realidad lo que hace es, lo que se denomina en sociología, es un desempleo encubierto. Una persona que hace changas, que no trabaja todos los días, porque la verdad es que esto incluso lo he charlado con gente que está muy, muy cercano con respecto a las cifras, que el desempleo real, si se midiera como corresponde, estaríamos hablando de una cifra cercana entre el 29 y el 30%, que sería el tema real. Tenemos que saber lo siguiente, en consecuencia, que la pobreza va a seguir creciendo en la medida que tengamos inflación, que la pobreza va a seguir creciendo cuando estamos teniendo devaluaciones. Y casualmente lo comento porque vos, Pepe, muy bien lo dijiste recién, fíjate lo que está pasando con los valores de los diferentes tipos de dólar. La pobreza, fíjate que cómo pegó un sacudo en la inflación en el mes de agosto, producto de la devaluación que se hizo el 13 de agosto, con ese 22%, fíjate cómo repercutió en forma inmediata en la inflación de agosto, que se proyecta también en la inflación de septiembre. La pregunta es, ¿cómo va a disminuir la pobreza si no tenés un plan económico, no tenés macroeconomía mínimamente ordenada, tenés gente que está prácticamente en pañales en términos educativos, ni hablar de la inteligencia artificial que requiere otro tipo de expertise? En consecuencia, Argentina necesita, y esto lo digo con todo el dolor, Pepe, créemelo, mirá que ejerzo mi profesión hace 55 años y viajo por todo el mundo, y he visto cosas, muchas cosas. Pero te digo, cuando hablamos de este tipo de pobreza, hay que decir que se le ha quitado ciudadanía a esta gente. Se le ha quitado ciudadanía, no desde el punto de vista de su documento de identidad, se lo ha invisibilizado desde el punto de vista que puedan acceder a hechos básicos para tener una esperanza de vida mínimamente razonable. Mínimamente razonable. En consecuencia, y retomando un poquitito lo que vos estabas charlando recién con Clara Mariño, que yo escuché atentamente este tema, acá hace falta que las fuerzas políticas del país, ya no importa la bandería política, porque acá hay un tema básico. Argentina, y lo digo con dolor, tiene que volver a ser refundada nuevamente, porque fue refundida. En consecuencia, esto es una tarea ciclópea, enorme, gigantesca, para poder volver a tener, mirá lo que estamos hablando, que quizás con suerte en los próximos 15 años volvamos con suerte a tener una pobreza estructural del 30%. Solamente del 30%. En consecuencia, hay que terminar con estas rencillas políticas porque el país requiere una estatura, una inteligencia y una capacidad de liderazgo que a veces, desgraciadamente, cuando en promedio uno ve a lo que se denomina ciertos líderes políticos, la verdad que deja mucho que desear, porque la tarea para acometer no es administrar un barco bien administrado, es que Argentina nuevamente requiere casi volver a situarse como si fuera el 1853, un país que tiene que ser pensado para las próximas décadas, tratando de darle visibilidad a los que están siendo invisibles. Sí, son visibles desde el punto de vista físico, pero son invisibles desde el punto de vista de acceso a los bienes públicos y a la esperanza de vida. Un filósofo dijo que hay dos momentos importantes en la vida de un ser humano. Los dos momentos importantes son el momento en que uno nace y el momento en que uno se da cuenta para qué nace. ¿Para qué nace? Y es la responsabilidad del liderazgo que la segunda pregunta sea darle un sentido para que las personas que nacen sepan que puedan vivir razonablemente como seres humanos. Alberto, quiero agradecerte mucho estos minutos con nosotros. Te mando un abrazo grande. Un saludo muy Gracias. cordial. El doctor Alberto Rusco Lequier, doctor en economía, pero también experto en cuestiones de análisis político e internacional. Seguimos.